Saludamos a todos los que nos escuchan por medio de Facebook, ¿verdad? Estos mensajes quedan archivados en YouTube también, por el caso de que usted esté interesado. Están publicados también en medio de Facebook. Por medio de Facebook podemos llegar a su hogar si usted en caso no puede ir a la iglesia. Gracias a Dios ya salimos de la temporada del COVID, ¿verdad? Cuando nadie podía ir a la iglesia en esos tiempos, había muchas restricciones, pero ahora gracias a Dios ya eso ya lo quedó en el pasado. Pero los saludamos a todos ustedes. Este ministerio, Asamblea de Oración, no hubiera existido si no hubiera sido por todas sus oraciones y también sus ofrendas que han dado aquí en la iglesia para el apoyo de este ministerio. Aquí estamos, ¿verdad? Tenemos ya más de 30 años sirviéndole aquí al Señor. Puedo decir más de 80 años tenemos en existencia, ¿verdad? Asamblea de Oración. Estuvimos en la ciudad de Los Ángeles, el centro. Y ahora ya estamos aquí en esta ciudad de Huntington Park. Tenemos como unos 40 años o un poquito más de 40 años aquí en la ciudad de Huntington Park. Tenemos una buena historia y la meta aquí es predicar la palabra de Dios, extender la palabra de Dios a toda la comunidad aquí hispana, ¿verdad? Estamos aquí en una ciudad hispana, ¿verdad? Estamos aquí en una área hispana donde estamos sirviéndole a toda la comunidad hispana y estamos llevando la palabra del Señor. Eso es la prioridad nosotros, de llevar el Evangelio de Jesucristo. Y los saludamos a todos ustedes y le damos gracias a Dios por todos ustedes, los que pueden colaborar con nosotros con sus ofrendas para que este ministerio pueda seguir adelante. Si usted está interesado, puede mandarlo por medio de Zelle, al teléfono 323-581-8662. Ese es el teléfono de aquí de la iglesia en caso de que usted también necesite oración, ¿verdad? O alguna consejería bíblica, podemos nosotros asistirle por medio de ese teléfono de la iglesia. Así otra vez es 323-581-8662. Y aquí tenemos ministerio para los niños, para los jóvenes. Tenemos actividades para los fines de semana también, para los que estén interesados y quieran servirle al Señor. Y aquí estamos, bendito sea Dios, todos los domingos sirviéndole al Señor aquí en este tiempo. Bendito sea Dios. Hoy es febrero 8 y estamos dándole gracias a Dios. El título de este mensaje va a ser Los beneficios de la bondad de Dios. Los beneficios de la bondad de Dios. Este salmo que vamos a estar tocando hoy en esta mañana, este salmo actúa como una meditación sobre los beneficios de la bondad de Dios. Siempre conforme lo que la Biblia nos enseña, declara de que somos oidores olvidadizos, ¿verdad? Desafortunadamente, ese es un efecto que ha hecho el pecado y todo lo que hay alrededor nuestro. Nos ha afectado aún hasta a veces olvidar los beneficios que Dios nos ha dado, las bendiciones, como le llamamos nosotros. Y este salmo es uno de los salmos que se está predicando a uno mismo cuando está luchando por un sentir de agradecimiento. Este salmo es una predicación a uno mismo cuando uno está luchando, ¿verdad?, con ese sentir de agradecimiento. Somos propensos a olvidar las bendiciones de Dios en tiempos difíciles, ¿verdad? Somos a veces propensos para eso. El Salmo 103 es un recordatorio del carácter de Dios y su fidelidad. Y en esta mañana vamos a leer aquí en el Salmo 103. Les voy a pedir a mis hermanos que hemos llegado hoy y vamos a estar leyendo aquí el Salmo 103. Perdón. Y vamos a leer 4 versos hoy. Estuve haciendo un proyecto hoy en esta semana, ¿verdad? Estuve en un proyecto aquí en la casa, bendito sea Dios, y parece que me afectó mi nariz un poco, bendito sea Dios. O disculpen, no piensen que estoy enfermo, nada de eso, pero es el polvo, bendito sea Dios, que me afectó un poquito, bendito sea Dios. O disculpen, ¿verdad? Hoy en esta mañana. Y aquí estoy en el Salmo 103, juntamente con ustedes, del verso 1 al 3. Y así lee la palabra del Señor. Este es el Señor hablándonos a nosotros, la iglesia. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová
y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Fue corto, ¿verdad? Este salmo es largo, tiene más de 20 versículos, pero vamos a leer estos 4 versículos porque este es el énfasis. El énfasis es de recordar los beneficios que Dios nos ha dado a todos por medio de Jesucristo. Estos no son beneficios que el mundo tiene, son beneficios que nunca se van a poder alcanzar, nunca sin Cristo. El salmo es atribuido, ¿verdad? Como sabemos todos, nomás para refrescar nuestras mentes, a David. Este salmo es atribuido a David. El salmo es un canto de alabanza al Dios Todopoderoso. Este salmo 103 también enfatiza la infinita misericordia de Dios, su amor infinito y las múltiples bendiciones. El salmo 103 releva la naturaleza divina y al contrastarla con la fragilidad humana. Esto es lo que también vamos a estar mirando también en este Salmo 103, reflejando en qué tan frágil nosotros somos a comparaciones al Dios en el que hemos confiado nosotros. Esto es algo muy precioso, no es algo para deprimirnos, sino algo para auxiliarnos, para darnos más fe de que Él es poderoso, el que hemos confiado tiene poder, Él nos puede ayudar. El Salmo 103 también lleva el título de David. Vincula el Salmo con el rey pastor de Israel. Los antiguos reyes del cercano oriente se consideraban padres de su pueblo. Es algo muy interesante que esto viene del oriente, ¿verdad? Que ellos se les llamaban como padres. Ellos tenían ese tipo, esa imagen, ellos en ese tiempo. Y parece que esto se ha olvidado hoy, pero parece que hay algunas tradiciones que todavía tienen por costumbre llamar a los reyes padres, pero esto viene, ¿verdad?, del cercano oriente. Sellos y releves antiguos representan al rey, ¿verdad?, también concediendo perdón, pero ninguno igual a la amplitud del perdón divino. Nos damos cuenta nosotros que estos registros, estos sellos, estos releves antiguos nos ayudan a nosotros poder comprender un poquito más el perdón que se otorgaba por medio de un rey, ¿verdad? Demostrándonos a nosotros que eran estas las posibilidades. Pero cuando nosotros reflexionamos en el perdón que Dios da, es mucho, mucho más grande que el que un rey terrenal pueda dar. El verso 12 va en conjunto con esto porque dice, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y esto es algo precioso porque podemos ver una distancia tan lejos de lo que Dios distancia el pecado nuestro para que nosotros podamos así estar en la presencia del Señor. Este salmo, no como los otros, está también algo muy interesante, ausente de mirar enemigos, ¿verdad? Muchos de los salmos nosotros miramos que siempre hay enemigos que rodean los salmos, que podemos a veces nosotros también tener relación con ellos, a veces tenemos cosas adversas que vienen en contra de nosotros para impedir que nosotros progresemos hacia adelante. Aquí en este salmo también miramos que no hay confesiones de pecado, como hay algunos salmos, que hay muchas confesiones de iniquidad personales de los salmistas que escriben esos salmos, ¿verdad? Que escribieron esos salmos. Aquí miramos que no va a haber confesiones, no va a haber enemigos. Y vamos a mirar aquí nomás un ánimo propio para animarnos, ¿verdad? A alabar a Dios, a reflexionar en su grandeza. Este salmo lleva también un flujo que es muy interesante. Cuando nosotros miramos este Salmo 103, miramos nosotros, ¿verdad?, que el verso 1 y el 5, para poder entenderlo
más mejor, es un llamado a la alabanza, es un llamado personal, es un llamado, es un salmista que se predica él mismo a alabar a Dios. Esto es lo que podemos mirar nosotros, el ejemplo que nos ayuda a nosotros también para poder ponerlo en práctica. A veces tenemos que hacer estas cosas. Y voy a darles algunas pautas, algunos puntos que pueden llevarse a la práctica, porque yo creo, hoy estaba meditando, hoy en esta mañana, es bonito estudiar la palabra de Dios, es bonito profundizarse en la palabra de Dios, es bonito escuchar la palabra de Dios, pero también queremos llevarnos a pasos prácticos que podamos nosotros aplicar a nuestra vida para que así tenga efecto más positivo. Miramos también el carácter compasivo del Señor en los versos 6 al 14, cuando deja los ejemplos bíblicos, ¿verdad? En estos versos, del verso 6 al 14, miramos el carácter compasivo. Pero en los versos 1 y 5 miramos el llamado personal a la alabanza. Después la Biblia nos demuestra en los versos 15 y 18 nuestra fragilidad en contraste con el Dios eterno, la fragilidad que nosotros llevamos, que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios nunca va a pasar. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Podemos confiar en el Dios el que servimos. Después, al finalizar en este salmo, en el verso 19 al 22, nosotros nos damos cuenta aquí que hay un coro de alabanza. Es un llamamiento a un coro a alabar a Dios. Es algo muy interesante que aquí es un llamado a glorificar a Dios. Y vamos a ver algunas cosas prácticas que podemos nosotros poner en práctica hoy en esta mañana también en un tiempo de alabanza, en un tiempo de culto que podemos proclamar, ¿verdad? Para la honra y la gloria del Señor, que son de mucho beneficio a nuestras vidas. Nos ayudará mucho, son muy beneficiosas y nos damos cuenta cuánto estamos necesitados del Señor. Yo no sé usted, pero estamos siempre necesitados del Señor. El primer punto que nosotros miramos hoy es el llamado a la alabanza. Esto lo hallamos nosotros en el verso 1, 2, 3 y el 5, ¿verdad? David, conmovido, ¿verdad? Por su propia alma para bendecir al Señor. Nos damos cuenta el ejemplo. Con la ayuda de la Biblia podemos mirar nosotros que este varón de Dios, no necesitamos entrar muy a profundidad. Ya conocemos quién es David, el rey David, ¿verdad? Que conquistó a los gigantes, que conquistó muchos terrenos, que le dio muchas victorias a este pueblo, que fue ungido por Dios, escogido por Dios. Nos damos cuenta, ¿verdad? Que él se conmovió, ¿verdad? Él mismo para alabar a Dios. Nos deja el ejemplo a nosotros también de que a veces así va a ser. Tenemos que animarnos a nosotros mismos. No va a haber un hermano o hermana, no va a haber, el pastor quizás no va a estar allí, pero usted mismo se puede conmover a alabar a Dios, a ir a la casa de Dios, a leer la Biblia, ¿verdad? A exhortarse, es hora de oración, es hora de orar, es hora de leer lectura, es hora de estudiar la palabra de Dios. Todos a veces tenemos el tiempo, ¿verdad?, donde nos podemos olvidar. A veces hay subidas, hay bajadas en la vida, pero nosotros aquí vemos el ejemplo que podemos poner en práctica, ¿verdad? La gracia del pacto, nos damos cuenta nosotros que en este verso 1, 2 y 3, nos damos cuenta aquí la gracia del pacto, la devoción amorosa que podemos nosotros tener con Dios. El pilar de este salmo es Hesed. Hesed es una palabra antigua, pero este es el pilar. Es la misericordia de Dios, es la bondad de Dios, es el amor de Dios que miramos nosotros, que es el pilar en este salmo, ¿verdad? Una cosa muy interesante, mirando nosotros la historia, que nos ayuda también, que no está en la Biblia, pero que son narrativas, historias que nos ayudan a nosotros para entender un poquito mejor la Biblia.
Los antiguos reyes del cercano oriente, como estuve hablando, eran considerados como padres. Y esto nos ayuda a nosotros poder entender un poquito más a Dios con los ejemplos que Él nos deja físicos para poder entender lo que la Biblia nos está hablando. Cristo usó las parábolas, claro, no para dar entendimiento, pero para esconder muchas cosas de los enemigos que estaban en contra de Él. Pero también al mismo tiempo Dios usaba esas parábolas para revelarlas a sus escogidos lo que Dios quería. Aquí nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, de esto. También el verso 12, ¿verdad?, como estuvimos leyendo, ¿verdad?, también afirma, ¿verdad?, este perdón que Dios nos da a nosotros. Este salmo, no como los otros, está ausente, ¿verdad?, como estuvimos hablando de los enemigos. El verso 4 dice, el que te corona de favores y misericordia. El verso 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová. El verso 11 dice, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Yo luego también después vemos el verso 17 donde dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Este es Hased, esta es la misericordia del Señor. Aquí nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, que esto es lo que Dios nos demuestra en su palabra para que nosotros no dudemos de que Dios es misericordioso. Una de las cosas también muy interesantes que nosotros podemos darnos cuenta es de que en Jesús, en Jesucristo, esto fue también encarnado. Esto también fue encarnado. Cuando vamos nosotros a los evangelios, como a Marcos capítulo 2, 5, miramos este ejemplo de este Hased, que miramos el perdón. Cuando vemos nosotros en Marcos 2, 5, dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Miramos nosotros también que Él nos sanó, como aquí lee en la palabra del Señor también. El que nos sanó de todas nuestras enfermedades, bendito, de todas nuestras dolencias. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús, este es el testimonio, y recorrió Jesús toda Galilea. Y luego más después dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto es algo muy precioso porque podemos darnos cuenta nosotros, ¿verdad?, que Dios es el que nos ha tocado y nos ha sanado de todas nuestras aflicciones, demostrando que hay paz con Dios y el hombre por medio de Jesucristo. También nos damos cuenta que el Señor nos ha redimido del pozo. Aquí dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas, ¿verdad? Como el águila. El verso 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Él es el que satisface. Hoy en esta mañana es muy interesante, se me estaba antojando un pan dulce y nada me iba a satisfacer de lo que había en la cocina, al menos de que hubiera sido un pan dulce. Y la única cosa que tenía que hacer es ir a comprar el pan dulce para poder satisfacer esa hambre. Aquí nosotros miramos en Juan 6:35 donde dice, yo soy el pan de vida. Y luego más después dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Significa que Él es el que va a satisfacernos. Él promete satisfacción a los que venimos a Cristo Jesús. Así como en esta mañana no había nada en la cocina que me iba a poder satisfacer. No iba a ser la fruta, no iba a ser la comida que estaba allí, no. Y no iba a ser tampoco el solo café simplemente, sino que iba a tener que ir acompañado con un pan. Y la satisfacción es bonita cuando uno la puede hallar en ciertas cosas a veces que son tan sencillas y tan simples, pero si no es eso, nada lo va a poder satisfacer. Así Cristo es el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades. Juan 6:35, Él dice, yo soy el pan. Él no dice, yo soy el pan dulce, no, Él dice, yo soy el pan
de vida. Yo luego después dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Bendito sea Dios. Miramos otra vez aquí el segundo punto en el verso 6. Es muy interesante cuando miramos el verso 6 al verso 14. Miramos aquí algo muy interesante, miramos la historia nacional, miramos, ¿verdad?, las experiencias también personales que él tuvo, miramos la justicia de Dios para los oprimidos, miramos la revelación de Dios a Moisés, el pecado que es quitado, como estuve hablando yo, tan lejos como está el oriente del occidente, bendito sea Dios. Y el verso 13 de aquí, antes de terminar este punto aquí del carácter compasivo del Señor, lee, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová. Cuando nosotros miramos esto, bendito sea Dios, podemos mirarlo también en el Evangelio de San Lucas, cuando miramos el ejemplo del hijo pródigo y del padre, cuando el hijo pródigo llega a la casa y cómo el padre lo recibe, podemos mirar que la Biblia también nos ayuda para poder entender esto. Aquí en la Biblia lee en el capítulo 15, ¿verdad?, de Lucas, verso 20, mis hermanos, y dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí miramos a un padre compasivo que es misericordioso con su hijo, demostrándonos el carácter de Dios en este ser humano. La Biblia nos ayuda a nosotros para poder entender un poquito más el carácter de Dios, nos estimula para acercarnos a Dios, ¿verdad? Que Dios es bueno, ¿verdad? Cuando pecamos contra Dios, de no alejarnos de Dios, no de avergonzarnos delante de Dios, de que Dios es un Dios amoroso, nos da la bienvenida a todos nosotros. Qué lindo es poder tener un Padre así, un Dios así, no un Dios que nos se presenta con ira porque hemos pecado contra Él, aunque el pecado es grave. Dios nunca se presenta ahorita en este tiempo a sus hijos con esa ira. Hay un día donde Dios se presentará con toda su ira, que yo no quiero estar allí. A veces hay tiempos donde nosotros podemos mirar ira en el hombre y podemos mirar las cosas que pueden acontecer, ¿verdad? Todos hemos visto la ira o quizás nosotros hemos pasado por tiempos así y poder mirar que cuando hay ira no es nada bueno. Cuidado, bendito sea Dios. Cuando hay ira, cuidado, ¿verdad? Porque ahí hay peligro. Ahora imagínese en un nivel de Dios, la ira de Dios sobre todos los que pecaron contra Él. Por eso muchas de las veces nosotros podemos mejor con estas ayudas comprender un poquito mejor el castigo que Cristo llevó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Cuando nosotros miramos a Cristo Jesús llevar el castigo en la cruz del Calvario, no tan solo en la cruz, sino en el proceso de ir a la cruz, cuando Él llevó todo ese castigo, la ira de estos hombres, Dios ahí es donde nos estaba mostrando a nosotros el disgusto que Él tuvo con el pecado. A Dios, Dios es santo y Dios no puede mirar el pecado, y ese es el disgusto que Dios tiene contra el pecado. Es muy interesante mirar estas cosas. Se haría la pregunta, ¿está todavía Dios irado con el pecado? Claro que sí, pero hay una gracia que hay ahorita entre nosotros y Dios que impide que se destaque su ira sobre nosotros cuando se destacó toda en total con su Hijo. Entonces, cuando yo miro la cruz, ya se acercan las fechas cuando estaremos reentrando en una cuaresma que se le llama así, donde estamos reflexionando un poquito más en el advenimiento de todas estas cosas, podemos nosotros entender un poquito mejor con la ayuda de la Biblia la grande misericordia que Dios nos ha tenido a todos. Cuando miramos nosotros que Dios destacó toda su ira con su propio Hijo, no con un hijo ajeno, valorizó las cosas aún más, pensando nosotros un poquito
con la ayuda de la mente que Dios nos ha dado, pensar de que nuestros hijos paguen por nuestros enemigos sería una cosa absurda, sería algo fuera del plan. Sería más fácil que una cosa ajena sufra que nuestros propios hijos que amamos con el amor que Dios nos ha dado, tener que pagar por los enemigos que estaban para ser salvados. Pero este es el plan, este fue la manifestación que Dios enseñó al mundo para que nosotros podamos entender el gran amor que Dios nos tiene a todos nosotros. Miramos este amor por medio de Jesucristo. Miramos el amor tan grande. Así cuando nosotros miramos la cruz, el perdón de Dios se puede otorgar a todos los que han creído y lo toman personal de que Cristo Jesús es el que llevó sus pecados. Por esto es muy importante. Y solamente Dios puede darnos la fe para poder creerlo, porque yo le voy a decir algo, si la persona no tiene la ayuda de Dios, si Dios no les ayuda con darles fe, van a decir es imposible que Él haya podido haber hecho esto. Esto es algo que parece fácil, pero es al mismo tiempo también un poquito complicado. Solamente con la ayuda de Dios podemos creerlo, aceptarlo, aplicar toda nuestra fe en el castigo que Cristo llevó por nosotros en la cruz, para que así nosotros pudiéramos ser salvos y nos encamina hacia la vida eterna. Esta es la compasión de Dios. Esta es la compasión de Dios, que Dios demuestra su misericordia, el chesed, como vemos nosotros que se dice en el hebreo, su misericordia, su bondad, su amor hacia los que Él ha llamado, bendito sea Dios. Aquí miramos que esto no es muy extraño tampoco del Antiguo Testamento, porque tiene que tener bases, ¿verdad? Y las bases están aquí, les quiero dar las bases. En Éxodo 34, 6, 7, no es extraño mirar la compasión de Dios cuando es revelada en este capítulo, aquí 34, versos 6 y 7 de Éxodo. Cuando vemos nosotros, la Biblia dice así: y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte. Y luego aquí está: misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Bendito sea Dios tener padres que son tardos para la ira, ¿verdad? Bendito sea Dios, ¿verdad? Que tuvimos padres que fueron tardos para la ira. Tenían ira. Cuando nosotros a veces no nos portábamos correctamente, podemos tener muchos recuerdos a veces de los que a veces nos salíamos del lugar que deberíamos de haber estado. Nuestros padres eran muy tardos para la ira, pero cuando llegaba la ira, cuidado, bendito sea Dios, cuidado cuando padre, ¿verdad?, se salía y entraba en la ira, bendito sea Dios. Y aquí en este Éxodo 34, 6, 7 nos revela cuando Dios, Jehová, cuando Jehová se revela a Moisés, se revela en una forma de compasión, para que nosotros miremos qué grande es la compasión del Señor. Podemos mirar que eso nos ayuda, que están las posibilidades ahí en la Biblia, nos revela de que Dios es misericordioso. Otra cosa preciosa también es en Miqueas, en uno de los menores profetas. Les doy tiempo para que ustedes lo busquen. En el capítulo 7 de Miqueas, hermanos, nos damos cuenta nosotros también aquí cómo Dios también arrojó nuestros pecados muy lejos. En el capítulo 7, verso 18 al 19, dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad,
Esta es una cuestión. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Oh, qué precioso es eso. Qué precioso es eso de que Dios se deleita en ser misericordioso. Dios permitió estas cosas, Dios se deleita en ser misericordioso. El verso 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En la profundidad nosotros no sabemos ni dónde está, ¿verdad? A veces tenemos nosotros, a veces las ayudas de los videos que nos ayudan a mirar ciertas peces que están muy en lo profundo del mar. Algunos de estos ni sabemos lo que es, porque nunca lo hemos visto. Pero los que a veces estamos viendo estas cosas, ¿verdad? De la naturaleza, del mundo del marino, ¿verdad? De lo que está en lo más profundo del océano, nos damos cuenta que los peces que están en lo muy profundo son cosas que ni nos imaginamos cómo se miran. Y es muy interesante verlos. Pero a nadie le interesa porque no está a la vista, es lo que nos quiere dar a decir. Nuestros pecados no están a la vista de Dios, Él no los mira. Es Dios tan misericordioso así, que nos bendice, nos beneficia, nos ayuda. Qué bueno es Dios. Cada día puede ser un día tan precioso así, demostrándonos ahora más de todo cuando los días son muy asolados, cuando los días son muy placentarios para salir y ir al parque, a la playa, a un viaje. Dios nos demuestra su bondad y podemos mirar qué bueno es Dios, bendito sea Dios. El hombre carnal toma ventaja de esas cosas, pero nosotros podemos comprender que es la bondad de Dios. Nosotros nos damos cuenta también, ¿verdad? En este caso, que nos ayudan para poder reflexionar en las cosas de Dios como estuvimos nosotros mirando, para que así podamos entender un poquito mejor el texto. El texto. Lo que sigue después, en este Salmo 103, nos damos cuenta que vamos a mirar la fragilidad de la humanidad. La fragilidad de la humanidad. Aquí miramos nosotros en el verso 15 al 18, donde dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Aquí nosotros miramos aquí la fragilidad humana y Dios, la mortalidad y la misericordia de Dios. Aquí miramos nosotros un breve ejemplo, ¿verdad? Como la hierba es la vida humana, como la hierba es la vida humana. Ahora ya el día de mañana, cuando usted mire hierbas, ahí es donde el ejemplo que Dios nos da a nosotros para que miremos qué tan frágil es nuestra vida. Cómo miramos que es tan temporal, miramos la hierba que está hoy aquí y ya mañana ya no está. Nos damos cuenta que es tan frágil que cualquier cosita puede pasar con ella, necesita ser protegida. Antes me acuerdo, hace muchos años atrás, cuando yo era pequeño, la fragilidad era tan grande para la hierba verde que me acuerdo que a veces ponían rótulos enfrente de las casas. Antes había esto, me acuerdo yo todavía, que no pisáramos el zacate, ¿verdad? Yo alcancé a mirar algunos y eran personas muy delicadas porque cuidaban mucho su zacate y ellos no querían que nadie se los pisara porque al momento que uno pisoteaba el zacate, se marchitaba el zacate y le quitaba su vigor. Y por eso miramos nosotros la fragilidad, ¿verdad? Yo me puedo acordar de eso y nos puede ayudar a nosotros a mirar estas cosas, qué tan frágiles nuestras vidas a comparación a Dios. Como la hierba, bendito sea Dios. En el verso 15, el hombre como la hierba son sus días. ¿Qué tanto dura la hierba? Usted póngase a pensar en eso. ¿Cuánto tiempo dura el zacate? No dura ni más de unas cuantas semanas y ya se acabó. Pues así Dios nos mira a nosotros. Nuestro tiempo es muy breve delante de Dios. Dios
Muchas de las veces, como en este salmo, recuerda a Dios que somos polvo, recuerda a Dios que somos como la hierba. A veces estas cosas nos ayudan a aprender que no estamos aquí para siempre, el tiempo es muy breve y muy incierto, porque hermanos, después de tiempo nos damos cuenta nosotros que hay mucha incertidumbre en el mundo. Hay mucha incertidumbre, ahorita podemos estar aquí presentes y mañana ya no. Y Dios nos demuestra ahí de ser agradecidos con el Señor, de estar en agradecimiento siempre. Cuando el viento pasa, este viento que pasa por ella y perece la hierba verde. Y esto se toma también por medio de Isaías en el capítulo 40, en el capítulo 40, versos 6 y 8. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Póngase a imaginarse eso, hierba, flor, así tanto es nuestra gloria, que está aquí ahorita y mañana ya no. Nos va muy bien en un momento, estamos prosperando, tenemos mucha salud, pero como hay incertidumbre, no sabemos hasta cuándo. Es triste y a veces es muy espantoso cuando nosotros miramos a veces cómo la salud puede cambiar en un instante. Cómo podemos estar muy saludables y que luego de repente empieza a cambiar nuestra salud. Queremos ayudarnos, queremos mejorar esas cosas. Y claro que sí, con dietas y a veces con la medicina que Dios permite que los médicos hagan, podemos a veces superar estas cosas. Pero hay casos donde no es así. Hay casos donde hay personas que uno se pone a pensar, ¿cómo puede ser posible que esta persona esté en esa condición si está tan joven? Yo cuando estuve joven, yo nunca estuve así. Bueno, estas cosas a veces pueden pasar en algunos casos en el mundo, no es extraño de a veces mirar estas cosas, el decaimiento de la salud, ¿verdad? El decaimiento físico de las personas. Aquí nos demuestra a nosotros a veces hay casos donde a veces alguno puede prosperar mucho, mucho tiempo, 2, 3 años, 4, y después todo va para abajo y de repente ya no tenemos nada. Nos quedamos y quedamos alcanzar lo que teníamos antes, pero ya no se puede alcanzar. El Señor nos advierte a tener mucho cuidado. Yo a veces me pongo a meditar en estas cosas y digo, Señor, tenemos que estar agradecidos contigo por lo que tú nos has dado, porque no sabemos el día de mañana lo que irá a venir. Y otra vez aquí al texto dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Jehová es el viento. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchícese la flor, mas la palabra del Señor, de Dios nuestro permanece para siempre. Ponemos a reflexionarnos en este pueblo, Judá. Podemos reflexionar que hubo un tiempo donde ellos estaban con todo poder, estaban fluyendo la prosperidad, estaban en danza, estaban ellos en victoria. Cuando el rey salía a guerra era pura victoria, pero ahora miramos que cuando miramos la historia, miramos nosotros, ¿verdad?, que no fue así siempre. Nos damos cuenta nosotros que ellos pasaron por un proceso. Estuvimos hablando un poquito de esto la semana pasada. Aquí lo que nos quiere mostrar la Biblia también es que va a haber altas y van a haber bajas, pero Dios permanece para siempre. Y qué bueno es esto. Porque a veces cuando nuestra salud puede decaer, Dios está en su trono. Cuando no estamos prosperando, Dios todavía está en su trono. Y Él es el auxilio, Él es al que nos podemos socorrer y hallar esa ayuda que necesitamos siempre. El tiempo cambia, los tiempos a veces se ponen buenos, a veces los tiempos se ponen malos, a veces los tiempos se pueden quedar malos por un rato, pero Dios todavía está en su trono. Y nosotros los que hemos tenido fe en nuestro Señor, podemos confiar a ir a Él siempre. Bendito sea Dios. Ahora viene lo bueno. ¿Qué podemos poner nosotros en práctica con todo esto? Hemos leído el Salmo 103, es un salmo muy largo. No tengo tiempo, ¿verdad?, para poder profundizarme en ello. Ese es el temor más grande que tuve hoy en esta mañana cuando estuve estudiando esto. Dijo, no me puedo profundizar porque el tiempo es corto.
y tenemos que llegar a lo que es. Pero, ¿qué podemos nosotros aprender de este caso? Quizás les pueda ayudar a ustedes un poquito, pero va a requerir una poca de tarea de ustedes de hacer esto. Y yo siempre estoy de acuerdo con esto, que mantengamos una lista de los beneficios que Dios nos ha dado. Podemos ahorita acordarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo me puedo acordar de muchas cosas que Dios ha hecho por mí. Y cuando yo me acuerdo de las cosas que Dios ha hecho por mí y que Dios me ha contestado las oraciones que le he pedido, hoy esta semana le digo, gracias Señor, te doy por las oraciones que no has contestado, porque en realidad si hubieras contestado esas oraciones, quizás fueran las cosas muy diferentes y no hubiera quizás me hubiera beneficiado a mí nada. A veces yo le doy gracias a Dios. Gracias te doy que no has contestado mis oraciones. Porque muchas de las veces las oraciones que no ha contestado, cuando me pongo a pensar en ello, digo, Señor, si las hubieras contestado, quizás no hubiera ido muy mal. Pero nosotros a veces podemos mirar los beneficios, lo que Dios nos ha dado. ¿Qué ha hecho Dios por usted? Que usted, Dios, lo haya sacado de un apuro, una sanación quizás, o quizás una deuda que usted tenía que pagar, que usted no podía pagarlo, pero que Dios proveyó el camino para que usted lo pudiera pagar. ¿Qué tal si no había trabajo, pero Dios movió el corazón de ese lugar donde usted trabaja y le llamaron para atrás y dijo, hey, ¿sabes qué? Te necesitamos, siempre te vamos a necesitar, el trabajo está aquí, ven si tienes todavía la oportunidad y regresamos para atrás a nuestros trabajos. Estas son las cosas que nosotros debemos de quizás mantener una lista, si quizás en nuestra Biblia devocional o quizás en un cuaderno, ¿verdad? De todas las cosas que Dios ha hecho. Habían algunas cosas pendientes en mi vida personal en principio del año, a fines del año, del año que pasó. Y Dios me ayudó en muchas formas, me demostró que Él está conmigo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes con el testimonio que yo les di cuando algo quiso acontecer en la clase, ¿verdad? Pero que Dios estaba ahí conmigo y me protegió. ¿Qué es lo que hizo eso a mi vida? Me mostró que Dios está conmigo. Me mostró a mí de no temer nada de eso, siempre y cuando confíe yo en Dios. Eso fue una de las cosas que me dio a mí, no orgullo, pero me dio confianza con Dios de que no estoy solo. Luego después empezaron a venir algunos obstáculos pretendiendo eso también en algún sentido, ¿verdad? Tenía que ver con eso, algunos documentos que yo estaba esperando. Y por seguir, y aquí es donde yo aprendí otra lección, por eso es bueno a veces escuchar al maestro bien y no escuchar a los estudiantes. Yo les digo a ustedes también, es mejor escuchar al pastor que a un hermano o una hermana, y más cuando su testimonio no es no somos fieles, pero hay algunos que se demuestra rápidamente. Hay que tener mucho cuidado. Por andar escuchando a otro estudiante, sugerir otros beneficios o otro camino que pudiéramos llevar, ignoré el consejo que el maestro había dado por algunas razones. Una de las cosas es que tenía que esperar, la otra cosa era que no tenía lo que necesitaba para poder esperar. Entonces dije, bueno, pues voy a mejor a seguir el camino que me está mostrando este estudiante, que era un estudiante igual que yo. Y me fue mal. Y cuando me fue mal, por haber escuchado el consejo de un estudiante como yo, tuve que esperar y tuve que orarle a Dios y confiar en Dios. Y había tiempos donde le pedía, Señor, dirígeme en qué tengo que yo hacer. Y gracias a Dios que Dios me dirigió y empecé a investigar y no era fácil, porque cuando estaba yo tratando de agarrar esos documentos, eran por medio del gobierno y tienen claves y todas estas cosas y a veces tiene uno que hacer una clave especial, yo no sé si ustedes me entienden, y si no haces una clave especial no la van a aceptar, entonces tiene que ser una clave especial, tienes que memorizarla para que cada vez que tú entres ahí puedas siempre tener acceso a los documentos que tú tienes, porque todo tiene que, pretende todo con tu identidad, ¿verdad? Pretende todo con documentos que son muy privados. Eso me costó mucho.
Pero Dios me estaba dirigiendo. Yo lo miraba que a veces entraba en la oficina y me ayudaba. Y, oh, gracias Señor, te doy porque tú estás aquí. Y entraba. Pero tenía que buscar los documentos, ¿verdad? Y como dicen, preguntando se llega a Roma. Y Dios me dirigía a preguntar a ciertas personas y las ciertas personas me ayudaban y yo así, con eso yo lo utilizaba. Ah, compartía yo esto con mi esposa, ¿verdad? Y pues seguía yo adelante esperando estos documentos. Pero no me olvido de que Dios me ayudó, porque esta semana me llegó mi documento y ahora sí ya puedo entrar en buscar, ¿verdad?, lo que necesito. Y esto es un beneficio que no me voy a olvidar de Dios, de que Dios está conmigo. Y estoy muy agradecido porque no hubo ningún problema. Hubo dificultades, pero en ellas todas me ayudó Dios. Entonces, estas son cosas que nosotros podemos siempre tener una lista conforme lo que nos enseña aquí en el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendito sea Dios por eso. Bendito sea Dios, que Dios nos ayuda a todos. En todo caso, aplíquelo en su vida, en su salud, en su vida. Aplíquelo en las luchas que usted tiene. Confíe en el Señor. Es que Dios nos quiere ayudar. Miren, hermanos, a mí me gustaría evitar todas estas cosas y a veces le digo al Señor, Señor, ¿por qué no me lo haces más fácil? Pero Dios nos está dando una lección a través de las pruebas que pasamos y nos da la lección para que confiemos en Él, para que confiemos en Él y no tengamos temor siempre y cuando, ¿verdad? Sabemos que las cosas son correctas como Dios quiere, correctas como Dios quiere. ¿De cuántos peligros Dios no nos ha librado? ¿En cuántas cosas Dios no ha proveído? Esas cosas debemos de siempre nunca olvidarlas y estar siempre agradecidos con Dios y servirle con ese agradecimiento de que Dios ha perdonado nuestros pecados, de que Dios nos ha sanado, de que Dios nos ha rescatado y de que Dios ha proveído por nosotros para que produzca y alimente en usted y en mí un agradecimiento. Otra vez le vuelvo a repetir, a veces nosotros decimos, ¿por qué tengo que pasar por esta lucha? Claro que sí, yo como pastor también le digo, a veces digo, Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? Es que quiero que crezcas, quiero que confíes en mí, quiero que tú estés, ¿verdad?, conmigo, que nunca te apartes de mí y confíes en otras cosas, que siempre estés confiando en mí, que yo soy tu Dios, bendito sea tu nombre. Hay momentos donde vamos a pasar por estas situaciones y vamos a decir, ¿por qué? Pero Dios es el que nos demuestra que Él está con nosotros. Otra cosa muy preciosa, ya para concluir, estaba yo mirando esto, ¿qué podemos nosotros también hacer que se pueda aplicar a nuestras vidas? Pues en el último punto que no tocamos hoy en esta mañana, se trata de bendecir a Dios otra vez. Ya se trata de bendecir a Dios, se trata de bendecirlo. Dice el verso 22, bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, o sea, toda su creación, en todos los lugares de su señorío, bendecid, alma mía, a Jehová. Esto es algo muy precioso, porque nosotros a veces podemos también al mismo tiempo bendecir a Dios y decir, bendice Dios, oh ángeles que están en los cielos, bendigan a Dios, alábenle, glorifíquenle, porque Él merece toda la honra y toda la gloria. Nosotros aquí como mortales en Cristo Jesús tenemos el derecho por medio de Jesucristo de proclamar esas bendiciones, decir, bendice alma mía Jehová, y todos los ángeles que están en el cielo también bendigan a Dios, adoren a Dios, alábenlo porque Él creó todo lo que existe. Esto es algo tan glorioso, mis amados hermanos, porque podemos nosotros unirnos en esa revelación que Dios nos ha revelado de todo lo que ha creado Dios. Porque Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que existe en ellos. Nosotros somos creación de Dios. El mundo no lo cree. Y si no lo quiere creer, ¿qué importa?
La Biblia nos demuestra que Dios es el creador de todo el universo y podemos nosotros confiar de que Dios nos crió a nosotros y no nosotros a Dios. Podemos confiar de que Él es el Señor de señores y Él es el Rey de reyes. Bendito sea Dios. Entonces, en este salmo, ¿verdad? Se puede aplicar estas dos cosas. Se puede aplicar a hacer una lista de todas las cosas que Dios nos ha dado en nuestras vidas, de todas las bendiciones. Nunca puedo olvidar de los testimonios que Asamblea de Oración tuvo antes, de todas las victorias que Dios le dio a Asamblea de Oración por medio de los hermanos, por medio de las donaciones de los hermanos. Ahora nosotros, Asamblea de Oración, no Asamblea de Dios, Asamblea de Oración, podemos nosotros confiar que Dios está con nosotros. Que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea su nombre. Vamos así a ponernos en pie hoy en esta mañana, bendito sea Dios, en esta tarde que ya ha pasado el tiempo. Y vamos así a seguir adelante, ¿verdad? Y despedirnos de nuestros hermanos que nos escuchan. Bendito sea Dios. Y así que Dios los bendiga y sigan sintonizándose con nosotros en todos los domingos.